¿Sabías que la diferencia entre la vida y la muerte en la era del hielo se medía en minutos, no en horas? Mientras tú disfrutas del calor de tu hogar, imagina por un momento que el aire que respiras se convierte en cuchillas de hielo que cortan tu garganta, que cada latido de tu corazón bombea sangre cada vez más fría por tus venas y que la nieve que cae suavemente desde el cielo se transforma en una mortaja blanca que amenaza con sepultarte vivo. Esta no es una fantasía macabra, es la realidad brutal que enfrentaron nuestros ancestros hace 30.000 años, cuando Europa era un continente congelado donde solo los más inteligentes, los más valientes y los más afortunados lograban ver un nuevo amanecer. En las vastas llanuras que algún día se convertirían en Francia, donde ahora florecen viñedos y ondean campos de trigo dorado, se extendía entonces un desierto blanco infinito. El viento aullaba como una bestia herida a través de valles cubiertos de nieve, arrastrando consigo la promesa constante de la muerte. Los glaciares avanzaban como gigantes dormidos, triturando todo a su paso, convirtiendo montañas en polvo y ríos en senderos de hielo que crujían bajo el peso de su propia existencia. Era un mundo donde la naturaleza no conocía la piedad, donde cada día era una batalla épica entre la voluntad humana de vivir y las fuerzas implacables de un planeta que parecía haber declarado la guerra a toda forma de vida. Pero en este infierno helado, los Cro-Magnon no eran simplemente víctimas pasivas del destino. Eran guerreros del hielo, maestros de la supervivencia que habían aprendido a leer el lenguaje secreto de las tormentas, a interpretar las señales que el viento escribía en la nieve y a encontrar vida donde otros solo veían muerte. Sus cerebros, tan complejos como los nuestros, albergaban conocimientos transmitidos a través de generaciones. Cómo construir refugios que resistieran los embates del clima más feroz. Cómo mantener vivo el fuego sagrado cuando la temperatura descendía hasta niveles que podían congelar la saliva antes de que tocara el suelo. Y cómo cazar en condiciones donde la visibilidad se reducía a unos pocos metros y el terreno familiar se transformaba en un laberinto mortal de ventisqueros. Entre estos sobrevivientes extraordinarios destacaba un hombre cuyo nombre era Cerón, un cazador de 28 años cuya reputación había crecido como las leyendas alrededor de las fogatas tribales. Su nombre significaba el cazador en la lengua ancestral de su pueblo, y cada cicatriz en su cuerpo curtido por el frío contaba una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Cerón no era el más alto de su clan, ni tampoco el más fuerte en términos de pura fuerza bruta, pero poseía algo mucho más valioso en este mundo despiadado, una intuición sobrenatural para leer los caprichos del clima y una capacidad casi mística para encontrar refugio y sustento donde otros solo encontraban desesperación y muerte. Sus ojos, del color del hielo bajo la luz del sol, habían aprendido a discernir las diferencias sutiles entre los distintos tipos de nubes que se acumulaban en el horizonte, a interpretar el significado de los cambios en la dirección del viento y a reconocer las señales que precedían a las grandes tormentas. Sus manos, endurecidas por años de trabajo con piedra y hueso, podían encender fuego incluso cuando la humedad del aire era tan alta que cada respiración se convertía en una nube de vapor cristalino. Su mente, forjada por incontables experiencias cercanas a la muerte, almacenaba un mapa mental de refugios naturales, cuevas ocultas y puntos de referencia que permanecían constantes incluso cuando paisajes enteros desaparecían bajo mantos de nieve de varios metros de profundidad. En este día particular, que comenzaría como una expedición rutinaria de caza y se convertiría en una lucha épica por la supervivencia, Cerón lideraba un pequeño grupo de 5 cazadores experimentados hacia territorio desconocido. La primavera había llegado tarde ese año, como si la propia tierra dudara en despertar de su largo sueño invernal, y las reservas de alimento almacenadas durante los meses más duros del invierno se habían agotado más rápido de lo previsto. Los caribúes, esas criaturas majestuosas cuya migración anual representaba la diferencia entre la abundancia y la hambruna para los Cro-Magnon, habían alterado sus rutas habituales, posiblemente empujados por algún cambio climático impredecible o por la presión de depredadores que también luchaban desesperadamente por sobrevivir. Los 5 hombres que acompañaban a Cerón en esta expedición no eran novatos en el arte de la supervivencia ártica. Cada uno había demostrado su valía en expediciones anteriores, había enfrentado osos de las cavernas con nada más que lanzas de punta de piedra, había resistido tormentas de nieve que duraban días enteros y había regresado
llegando al campamento base con historias que se convertían en leyendas tribales. Existía entre ellos esa camaradería silenciosa que surge únicamente entre hombres que han compartido situaciones donde la muerte acechaba a cada paso, donde cada decisión podía significar la diferencia entre regresar como héroes o convertirse en huesos blanqueados que aparecerían décadas más tarde bajo algún glaciar en retirada. Brack, el segundo al mando, era un hombre corpulento cuya fuerza física rayaba en lo legendario. Se decía que podía cargar un caribú entero sobre sus espaldas durante kilómetros sin mostrar signos de fatiga y que sus manos podían partir huesos de mamut como si fueran ramitas secas. Su experiencia en el rastreo era excepcional. Podía seguir las huellas de un animal a través de terreno rocoso donde otros no veían más que piedras y tenía la capacidad casi supernatural de predecir los movimientos de las presas basándose en patrones de comportamiento que había observado durante años de caza intensiva. Junto a Brack caminaba Cor, un hombre más delgado pero igualmente letal, especializado en el manejo de la lanza y en las técnicas de acecho silencioso. Cor se movía como una sombra incluso sobre la nieve crujiente, y sus lanzas, cuidadosamente equilibradas y afiladas hasta alcanzar puntas que rivalizaban con las mejores herramientas modernas, raramente erraban su objetivo. Era también un experto en la lectura de rastros antiguos, capaz de determinar no solo qué animal había pasado por un lugar determinado, sino también cuándo, en qué dirección se dirigía, si estaba herido o saludable, y si viajaba solo o en grupo. El grupo se completaba con Daven y Norg, dos hermanos cuya coordinación en la caza había alcanzado niveles casi telepáticos. Habían desarrollado un sistema de señales silenciosas tan sofisticado que podían comunicar estrategias complejas de caza sin emitir un solo sonido, una habilidad invaluable cuando se enfrentaban a presas particularmente nerviosas o peligrosas. Daven, el mayor de los hermanos, poseía una vista extraordinariamente aguda que le permitía detectar movimiento a distancias que parecían imposibles, mientras que Norg había desarrollado un oído tan fino que podía distinguir entre los sonidos de diferentes animales, incluso cuando estos se encontraban a varios kilómetros de distancia. La expedición había comenzado antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban como fragmentos de hielo contra el terciopelo negro del cielo ártico. Theron había despertado con esa sensación indefinible de inquietud que había aprendido a respetar a lo largo de los años, esa voz interior que susurraba advertencias que su mente consciente aún no podía interpretar completamente. El aire tenía un olor extraño esa mañana, una mezcla de ozono y humedad que no era típica de la estación, y las nubes en el horizonte se comportaban de manera ligeramente anómala, moviéndose en patrones que no correspondían con los vientos superficiales. Sin embargo, la necesidad era mayor que la precaución. Las reservas de carne seca del clan habían alcanzado niveles peligrosamente bajos, y los niños y ancianos ya mostraban los primeros signos de la malnutrición que precedía inevitablemente a las grandes hambrunas. La temporada de caza había sido excepcionalmente difícil ese año, con varios de los lugares tradicionales de caza resultando inexplicablemente vacíos, como si los animales hubieran recibido alguna advertencia invisible que los humanos no habían logrado percibir. El grupo había recorrido ya cerca de 20 kilómetros desde el campamento base, siguiendo una ruta que los llevaba hacia territorios que habían permanecido inexplorados durante varias temporadas. El terreno era traicionero, lleno de barrancos ocultos bajo capas de nieve aparentemente sólida y de formaciones rocosas que podían proporcionar refugio, pero también ocultar depredadores hambrientos. Cada paso requería atención constante. Cada decisión sobre la dirección a seguir implicaba evaluar riesgos que podían materializarse sin previo aviso. Theron mantenía a su grupo en formación compacta, lo suficientemente cerca para comunicarse mediante señales gestuales, pero lo suficientemente separados para que un único peligro no pudiera eliminar a todo el equipo simultáneamente. Esta era una táctica que había perfeccionado a través de años de experiencia, observando cómo otros grupos habían perecido por mantener formaciones demasiado cerradas o demasiado dispersas. La supervivencia en la era del hielo era un equilibrio constante entre seguridad colectiva y flexibilidad individual, entre la protección mutua y la capacidad de reacción independiente. Mientras avanzaban, Theron monitoreaba constantemente las condiciones atmosféricas que se desarrollaban a su alrededor. Las nubes que habían parecido inocuas al amanecer
comenzaban a mostrar características más ominosas. Una coloración grisácea que sugería alta concentración de humedad, una velocidad de movimiento que indicaba vientos de alta altitud más intensos de lo normal, y una tendencia a formar estructuras verticales que, en su experiencia, precedían a los cambios climáticos más dramáticos. El aire mismo comenzaba a cambiar. La temperatura, que había oscilado alrededor del punto de congelación durante los primeros kilómetros de la expedición, empezaba a descender de manera gradual pero constante. El viento, que había soplado de manera intermitente desde el este, comenzaba a intensificarse y a cambiar de dirección, creando patrones de aire turbulento que levantaban pequeñas nubes de nieve cristalina del suelo. Estos eran signos sutiles que un observador inexperto podría haber pasado por alto, pero que para Theron representaban las primeras notas de una sinfonía meteorológica que podía culminar en desastre. A mediodía, cuando el sol débil de la era del hielo alcanzaba su punto más alto en el cielo pálido, el grupo había logrado localizar rastros frescos de una manada de caribúes. Las huellas, claramente definidas en la nieve blanda, indicaban que los animales habían pasado por el área no más de 6 horas antes, moviéndose en dirección noroeste hacia una zona que Theron conocía vagamente por relatos de otros cazadores. Era una región de colinas bajas, entrecruzadas por arroyos estacionales, donde la vegetación resistente al frío proporcionaba alimento suficiente para mantener a las manadas durante períodos prolongados. La perspectiva de una caza exitosa llenó al grupo de nueva energía. Los rostros curtidos por el frío se iluminaron con sonrisas de anticipación, y el paso se volvió más ligero a pesar del terreno difícil. Brack comenzó a verificar meticulosamente sus lanzas, asegurándose de que las puntas de piedra estuvieran firmemente aseguradas y de que los equilibrios fueran perfectos. Cor revisó sus técnicas de acecho mental, visualizando diferentes escenarios de aproximación según el terreno que podrían encontrar. Los hermanos Daven y Norg intercambiaron sus señales silenciosas habituales, coordinando estrategias que habían perfeccionado durante años de caza en equipo. Pero Theron no podía deshacerse de la sensación creciente de inquietud que se había apoderado de él desde las primeras horas de la mañana. Sus instintos, afinados por décadas de supervivencia en condiciones extremas, le gritaban que algo fundamental estaba cambiando en el ambiente que los rodeaba. El aire tenía ahora un sabor metálico que asociaba con las grandes tormentas eléctricas de verano, pero era imposible que se desarrollara actividad eléctrica significativa con las temperaturas actuales. Los sonidos del paisaje habían cambiado sutilmente. Los crujidos habituales de la nieve bajo sus pasos parecían más agudos, como si el frío fuera más intenso de lo que indicaban sus sensaciones corporales. Los rastros de caribú los condujeron a través de un valle angosto, flanqueado por formaciones rocosas que se elevaban como centinelas silenciosos hacia el cielo cada vez más encapotado. Era un terreno ideal para una emboscada, con múltiples puntos de ocultación y rutas de escape limitadas para las presas, pero también representaba un riesgo considerable para los cazadores si las condiciones climáticas se deterioraban rápidamente. Una vez dentro del valle, sus opciones de refugio se verían significativamente reducidas, y cualquier tormenta intensa podría convertir el lugar en una trampa mortal. Theron tomó la decisión de continuar, pero implementó precauciones adicionales. Envió a Daven con su vista excepcional a una posición elevada donde pudiera monitorear tanto la aproximación de la manada como los cambios en las condiciones atmosféricas. Dispuso al resto del grupo en posiciones que maximizaran las posibilidades de éxito de la caza, pero que también permitieran una retirada rápida si fuera necesario. Era el tipo de planificación cuidadosa que había mantenido vivo a su grupo durante años, considerando no solo el objetivo inmediato, sino también los múltiples escenarios de contingencia que podrían desarrollarse. Mientras se acercaban al área donde las huellas sugerían que los caribúes podrían estar pastando, el cielo comenzó a mostrar cambios más dramáticos. Las nubes, que habían estado dispersas durante la mañana, comenzaron a coalescer en formaciones más densas y uniformes. El color gris claro se intensificó gradualmente hacia tonalidades más oscuras, y la textura de las nubes cambió de la apariencia algodonosa típica de la nieve ligera a las estructuras más compactas y amenazantes
que precedían a las tormentas severas. El viento también estaba cambiando. Lo que había comenzado como brisas intermitentes se estaba convirtiendo en corrientes más constantes y fuertes, con ráfagas ocasionales que levantaban columnas de nieve del suelo y creaban remolinos cristalinos que dificultaban la visibilidad. La dirección del viento había cambiado hacia el norte, trayendo consigo masas de aire significativamente más frías que transformaban cada exhalación en nubes densas de vapor y hacían que los instrumentos de caza se entumecieran al contacto con las manos desnudas. Theron llamó silenciosamente a su grupo para una consulta rápida. En el lenguaje de señales gestuales que habían desarrollado para comunicarse durante las cacerías, expresó sus preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones climáticas. Señaló hacia las nubes, imitó el patrón de los vientos cambiantes y sugirió la posibilidad de acortar la expedición y comenzar el regreso al campamento base antes de que las condiciones se volvieran verdaderamente peligrosas. La respuesta de su grupo fue mixta. Brack, siempre pragmático, indicó su acuerdo con la evaluación de Theron y sugirió que abandonaran la persecución inmediatamente. Su experiencia le había enseñado que era mejor regresar al campamento con las manos vacías que arriesgar las vidas de todo el grupo por una caza que, independientemente de su éxito, no serviría de nada si no lograban sobrevivir para llevar la carne de vuelta a su pueblo. Sin embargo, Cor y los hermanos Daven y Norg expresaron su deseo de continuar. Las huellas eran frescas, la manada parecía estar cerca, y la necesidad desesperada de alimento en su campamento base pesaba más en sus mentes que las amenazas meteorológicas que aún se percibían como distantes y posiblemente evitables. Argumentaron, mediante su sistema de señales, que podrían completar rápidamente la caza y emprender el regreso antes de que cualquier tormenta potencial se materializara completamente. Era el tipo de dilema que definía la supervivencia en la era del hielo. Equilibrar la necesidad inmediata contra los riesgos futuros, sopesar las recompensas potenciales contra las consecuencias de la failure. Theron comprendía ambas perspectivas. Su instinto le decía que se retiraran inmediatamente, pero su responsabilidad hacia su clan hambriento le exigía considerar seriamente la posibilidad de completar la misión que habían emprendido. La decisión se vio influenciada por un descubrimiento súbito de Daven desde su posición elevada. Mediante señales urgentes, comunicó que había avistado la manada de caribúes a menos de 2 kilómetros de distancia, pastando en un valle protegido donde parecían instalados para permanecer durante varias horas. Era una oportunidad excepcional. Los animales estaban en una posición vulnerable. El terreno favorecía las técnicas de caza del grupo y las condiciones aún permitían una aproximación exitosa. Theron tomó la decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Decidió proceder con la caza, pero implementando un cronograma acelerado que les permitiera completar la operación y comenzar el regreso en un plazo máximo de 2 horas. Era un compromiso entre la prudencia y la necesidad, entre el instinto de supervivencia y la responsabilidad hacia su pueblo. El grupo se movió rápidamente hacia posiciones de caza, utilizando las formaciones rocosas y las irregularidades del terreno para acercarse sin ser detectados. La aproximación fue textbook perfect. Cada cazador se desplazó hacia su posición asignada sin alertar a la manada. Las lanzas se prepararon meticulosamente y las rutas de escape se memorizaron cuidadosamente. Era el tipo de operación coordinada que había hecho famoso a este grupo particular de cazadores entre los clanes Cro-Magnon. Pero mientras se concentraban en los movimientos finales de la aproximación, el clima continuaba su transformación ominosa. Las nubes habían formado ahora una capa casi sólida que bloqueaba efectivamente el sol débil del mediodía ártico. La temperatura había descendido varios grados en la última hora y el viento había adquirido esa cualidad cortante y constante que Theron asociaba con las tormentas más severas. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer, no la nieve ligera y esporádica típica de las precipitaciones menores, sino copos densos y pesados que indicaban una tormenta de considerables proporciones. Sin embargo, ya era demasiado tarde para retirarse sin completar la caza. Los caribúes habían sido localizados, las posiciones estaban ocupadas y cualquier movimiento súbito o ruido podría dispersar la manada antes de que pudieran asegurar aunque fuera una sola presa. Theron tomó la decisión final de proceder, pero con la determinación de completar la operación en el menor tiempo posible y emprender el regreso
inmediatamente después. La caza se desarrolló con la precisión de una danza mortal perfeccionada durante generaciones. Las señales se intercambiaron silenciosamente, las posiciones se ajustaron sutilmente, y en un momento coordinado que parecía surgir de algún instinto colectivo, las lanzas volaron hacia sus objetivos. El resultado fue excepcional, incluso para los estándares de este grupo experimentado. 3 caribúes cayeron casi simultáneamente, proporcionando suficiente carne para alimentar al clan durante varias semanas. Pero mientras celebraban silenciosamente su éxito y comenzaban el proceso de preparar las carcasas para el transporte, la naturaleza comenzó a desplegar la trampa que había estado preparando durante todo el día. Los copos de nieve que habían comenzado como una precipitación moderada se intensificaron súbitamente, transformándose en una cortina blanca que reducía la visibilidad a unos pocos metros. El viento, que había estado construyendo fuerza gradualmente, se convirtió en ráfagas violentas que levantaban nubes de nieve del suelo y creaban condiciones de whiteout parcial. En cuestión de minutos, las condiciones pasaron de ser simplemente difíciles a volverse francamente peligrosas. La temperatura descendió precipitadamente, convirtiendo el sudor del esfuerzo de la caza en una capa de hielo sobre la piel expuesta. El viento adquirió una fuerza que hacía difícil mantener el equilibrio, y la nieve comenzó a acumularse con una rapidez que amenazaba con enterrar no solo las carcasas de los caribúes, sino también cualquier punto de referencia que pudieran usar para la navegación de regreso. Theron se dio cuenta inmediatamente de que se encontraban en el centro de lo que los Cro-Magnon llamaban la Furia Blanca, una tormenta de nieve de proporciones catastróficas que podía durar días enteros y que había cobrado las vidas de cazadores enteros en el pasado. Era el tipo de fenómeno meteorológico que convertía paisajes familiares en laberintos mortales, que borraba senderos y puntos de referencia y que podía congelar a un hombre vivo en cuestión de horas si no encontraba refugio adecuado. La situación había pasado de ser una expedición de caza exitosa a convertirse en una lucha desesperada por la supervivencia. El campamento base estaba a más de 20 kilómetros de distancia, una distancia que en condiciones normales representaba una caminata de unas pocas horas, pero que en medio de una tormenta de nieve severa se convertía en una travesía potencialmente mortal que podría tomar días en completarse si es que lograban completarla. Theron reunió rápidamente a su grupo, utilizando gritos para comunicarse por encima del rugido creciente del viento. Era hora de implementar los protocolos de supervivencia de emergencia que todos habían memorizado, pero que esperaban nunca tener que usar. La primera prioridad era encontrar refugio inmediato, un lugar donde pudieran esperar lo peor de la tormenta mientras conservaban sus fuerzas y su calor corporal. La segunda prioridad sería mantener vivo el fuego, sin el cual sus posibilidades de supervivencia se reducirían drásticamente. La tercera prioridad sería racionar cuidadosamente tanto el alimento como la energía física, preparándose para lo que podría convertirse en una guerra de desgaste contra los elementos. Mientras la furia blanca comenzaba a desatarse completamente a su alrededor, transformando el mundo en un infierno helado de viento aullante y nieve cegadora, Theron sabía que las siguientes horas determinarían si regresarían a su clan como héroes victoriosos o si se convertirían en otra historia de advertencia susurrada alrededor de las fogatas sobre los peligros de desafiar a los dioses del hielo cuando estos decidían mostrar su poder absoluto sobre los mortales que osaban aventurarse demasiado lejos de la seguridad de sus hogares. La naturaleza no conoce la piedad, y en los primeros momentos de la furia blanca, Theron comprendió que se enfrentaban a un enemigo que no podía ser derrotado, solo sobrevivido. El viento había alcanzado una fuerza que convertía cada copo de nieve en un proyectil microscópico, cada ráfaga en una bofetada helada que cortaba la piel expuesta como cuchillas invisibles. La temperatura había descendido tan rápidamente que el vapor de sus respiraciones se cristalizaba instantáneamente, formando una capa de escarcha sobre sus barbas y cejas que amenazaba con congelar sus párpados si permanecían inmóviles demasiado tiempo. En esos primeros minutos críticos, mientras la tormenta se intensificaba con una furia que parecía alimentarse de su propia violencia, Theron tomó las decisiones que determinarían si su grupo vería otro amanecer. Sus años de experiencia le habían enseñado que la supervivencia en condiciones extremas dependía no solo de la preparación física, sino de la capacidad mental
para tomar decisiones correctas bajo presión extrema, cuando cada segundo perdido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Su primera decisión fue abandonar inmediatamente 2 de las 3 carcasas de caribú. Aunque representaban semanas de alimento para su clan, su peso habría ralentizado fatalmente su movimiento en busca de refugio. Con gestos rápidos y precisos, indicó a Brack que seleccionara los cortes más nutritivos de la carcasa más pequeña, aquellos que proporcionarían la mayor cantidad de energía con el menor peso adicional. Era una decisión que dolía en el alma, pero que la experiencia había demostrado ser esencial para la supervivencia. En la era del hielo, la avaricia era sinónimo de muerte. Mientras Brack trabajaba con eficiencia brutal para extraer los mejores cortes de carne, Theron escaneó desesperadamente el paisaje que se desvanecía rápidamente tras la cortina de nieve. Sus ojos entrenados buscaban cualquier formación natural que pudiera proporcionar refugio: afloramientos rocosos, depresiones en el terreno, grupos de árboles resistentes al frío, cualquier característica del paisaje que pudiera romper la furia del viento y proporcionar un espacio donde pudieran construir un refugio temporal. La visibilidad se había reducido a menos de 10 metros, transformando el mundo familiar en un universo alienígena de formas blancas indefinidas y sonidos ensordecedores. El aullido constante del viento creaba una sinfonía siniestra que hacía difícil la comunicación verbal, obligando al grupo a depender de gestos exagerados y contacto físico para mantener la cohesión. Era como si la propia naturaleza hubiera decidido aislarlos no solo del mundo exterior, sino también entre ellos mismos. Cor, con su vista aguda parcialmente comprometida por las condiciones, se acercó a Theron y gritó algo que se perdió inmediatamente en el rugido de la tormenta. Theron se acercó más, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia, y logró escuchar las palabras que cambiarían su estrategia de supervivencia. Había recordado una formación rocosa aproximadamente a 500 metros hacia el sureste, un conjunto de grandes rocas que habían notado durante la aproximación a la manada de caribúes, pero que habían ignorado en su concentración en la caza. La información era valiosa, pero también representaba un riesgo considerable. 500 metros en condiciones de whiteout total era una distancia que podía convertirse fácilmente en varios kilómetros si perdían la orientación, y perderse en medio de la tormenta equivalía a una sentencia de muerte. Sin embargo, permanecer en terreno abierto también era suicida. Necesitaban refugio, y lo necesitaban pronto, antes de que el frío extremo comenzara a afectar su capacidad de razonamiento y coordinación motora. Theron tomó la segunda decisión crucial. Intentarían alcanzar la formación rocosa que Cor había recordado, pero lo harían utilizando una técnica de navegación que había aprendido de los cazadores más experimentados de su clan. Formarían una cadena humana, conectados por cuerdas de tendón trenzado que cada cazador llevaba como equipo de emergencia, avanzando lentamente y verificando constantemente su dirección mediante una combinación de brújula natural e instinto desarrollado a través de años de experiencia en terreno difícil. La implementación de esta estrategia requirió varios minutos preciosos que el clima no estaba dispuesto a concederles gratuitamente. Mientras conectaban las cuerdas y verificaban los nudos que literalmente mantendrían unidas sus vidas, la tormenta continuaba intensificándose. La nieve ya no caía simplemente desde el cielo, sino que se movía horizontalmente, creando corrientes y remolinos que desorientaban los sentidos y hacían que el suelo sólido pareciera moverse bajo sus pies. Daven, con su vista excepcional, ahora severamente limitada por las condiciones, fue designado como el navegante principal. Su tarea era mantener al grupo moviéndose en la dirección correcta, utilizando los pocos puntos de referencia que ocasionalmente se volvían visibles a través de la cortina de nieve. Era una responsabilidad enorme. Un error de navegación podría llevarlos en círculos hasta que el agotamiento y la hipotermia los vencieran, o peor aún, podría dirigirlos hacia terreno peligroso donde barrancos ocultos esperaban para reclamar a los viajeros desorientados. El inicio del movimiento hacia el refugio potencial fue un ejercicio de fe y coordinación que puso a prueba todos los aspectos de su entrenamiento como cazadores. Cada paso requería verificación. El terreno adelante era estable, la dirección era correcta, todos los miembros del grupo seguían conectados y capaces de continuar. La velocidad de avance era dolorosamente lenta, tal vez 50 metros cada 10 minutos, pero era un progreso constante hacia lo que esperaban fuera la salvación. Nork, el hermano menor de Daven, había sido asignado a la retaguardia del grupo con la responsabilidad de asegurar que nadie se quedara atrás
y de monitorear las condiciones detrás de ellos. Su tarea era igual y crucial. En condiciones de tormenta severa, era común que los miembros más débiles del grupo comenzaran a rezagarse sin darse cuenta, y en el momento en que alguien se desconectara de la cadena humana, sus posibilidades de supervivencia se reducirían prácticamente a cero. Mientras avanzaban penosamente a través del paisaje transformado, Terón comenzó a experimentar los primeros signos de lo que los Cro-Magnon llamaban el susurro del hielo, esa voz interior que comenzaba a sugerir que sería más fácil simplemente detenerse, descansar un poco, tal vez sentarse en la nieve suave que parecía tan acogedora. Era el inicio de la hipotermia, el proceso insidioso mediante el cual el cuerpo comenzaba a sacrificar las funciones no esenciales para preservar los órganos vitales y que frecuentemente culminaba en decisiones irracionales que llevaban a la muerte. Reconociendo los síntomas, Terón implementó inmediatamente las contramedidas que había aprendido durante sus años de supervivencia en condiciones extremas. Comenzó a mover deliberadamente sus dedos de manos y pies, ejercitando los músculos para mantener la circulación sanguínea activa. Masticó pequeños pedazos de la carne cruda de caribú que Brack había salvado, proporcionando a su cuerpo el combustible metabólico necesario para generar calor interno. Y más importante aún, mantuvo su mente activa mediante un monólogo interno constante, repasando las técnicas de construcción de refugios, recordando las características del terreno, planificando los pasos siguientes de su estrategia de supervivencia. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 30 minutos de avance tortuoso, Daven gritó súbitamente desde la cabeza de la columna. A través del aullido del viento, Terón logró discernir palabras de esperanza. Habían encontrado las rocas que Kor había recordado. No eran exactamente lo que habían esperado, pero representaban la posibilidad de refugio que necesitaban desesperadamente. La formación rocosa consistía en 3 grandes bloques de piedra que habían sido depositados por algún glaciar ancestral en una configuración que creaba espacios parcialmente protegidos del viento. No era una cueva propiamente dicha, pero proporcionaba suficiente protección para permitir la construcción de un refugio más elaborado. Era exactamente el tipo de oportunidad que Terón había estado esperando, un lugar donde la ingenuidad humana podía complementar las protecciones naturales para crear un espacio habitable incluso en las condiciones más extremas. La construcción del refugio requirió toda la experiencia acumulada del grupo en técnicas de supervivencia ártica. Primero, utilizaron sus herramientas de hueso y piedra para excavar una depresión en la nieve acumulada entre las rocas, creando un espacio que estaría varios grados más cálido que la superficie debido al aislamiento natural de la nieve compactada. La excavación tenía que ser cuidadosamente planificada, lo suficientemente profunda para proporcionar protección significativa del viento, pero no tan profunda que corrieran el riesgo de que el refugio se colapsara bajo el peso de la nieve que continuaba acumulándose. Mientras algunos miembros del grupo trabajaban en la excavación, otros se dedicaron a recolectar materiales de construcción. En las condiciones de la tormenta, esto significaba principalmente nieve de diferentes densidades y cualquier material orgánico que pudieran localizar. Ramas pequeñas, hierbas secas, incluso trozos de piel y tendón de las carcasas de caribú que habían tenido que abandonar. Cada material tenía un propósito específico en la arquitectura del refugio que estaban construyendo. Brack, con su fuerza considerable, se encargó de cortar y transportar bloques de nieve compactada que servirían como muros del refugio. La nieve para construcción tenía que ser seleccionada cuidadosamente. Demasiado blanda y no proporcionaría estabilidad estructural, demasiado dura y sería imposible de cortar y moldear con las herramientas disponibles. Era un equilibrio delicado que requería experiencia y juicio, cualidades que Brack había desarrollado durante años de construcción de refugios de emergencia. Los hermanos Daven y Norg trabajaron juntos en la creación del sistema de ventilación que sería crucial para la supervivencia dentro del refugio. Un refugio completamente sellado los protegería del viento y conservaría el calor, pero también podría llevar a la acumulación de dióxido de carbono que podría ser mortal en un espacio cerrado. Necesitaban crear aberturas que permitieran el intercambio de aire sin comprometer significativamente la retención de calor, un desafío de ingeniería que había sido resuelto por generaciones de supervivientes árticos mediante prueba y error. Kor se dedicó a la tarea más crítica de todas, preparar el lugar donde encenderían y mantendrían el fuego
que sería literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. En condiciones de tormenta severa, mantener un fuego encendido requería más que simplemente tener materiales combustibles. Requería crear un microambiente donde las llamas pudieran existir a pesar del viento, la humedad y las temperaturas extremas. Esto implicaba construir una pequeña chimenea improvisada, crear barreras contra el viento y preparar una reserva de material combustible que pudiera mantener las llamas durante horas o incluso días. Mientras trabajaban, la tormenta continuaba su asalto implacable. La nieve se acumulaba con una rapidez que amenazaba con enterrar su trabajo tan pronto como lo completaran, y el viento cambiaba de dirección constantemente, obligándolos a ajustar repetidamente el diseño del refugio para mantener su efectividad. Era una carrera contra el tiempo y los elementos, donde cada minuto de retraso reducía sus posibilidades de supervivencia. La construcción del refugio tomó casi 2 horas de trabajo intensivo, 2 horas durante las cuales sus cuerpos lucharon constantemente contra los efectos del frío extremo. Para cuando terminaron, todos mostraban signos avanzados de exposición, movimientos más lentos, coordinación reducida y esa somnolencia peligrosa que indicaba que sus cuerpos comenzaban a desviar energía de las funciones cognitivas para mantener funcionando los órganos vitales. Pero habían logrado crear algo extraordinario, un refugio que, aunque primitivo según los estándares modernos, incorporaba principios de ingeniería térmica que habían sido perfeccionados durante milenios de supervivencia humana en condiciones árticas. El espacio interior era lo suficientemente grande para acomodar a los 5 hombres, con un techo abovedado que distribuía el peso de la nieve acumulada y paredes que proporcionaban aislamiento efectivo contra el viento exterior. El momento de encender el fuego fue ceremonial en su importancia. Theron, utilizando un kit de encendido que había heredado de su padre y que éste había heredado de su abuelo, trabajó meticulosamente para crear las primeras chispas que darían vida a las llamas que los mantendrían vivos. El proceso requirió varios intentos. La humedad del aire y los efectos del frío en sus manos entumecidas complicaron el delicado proceso de transferir una chispa a la yesca preparada y de la yesca a los materiales combustibles más grandes. Cuando finalmente las llamas cobraron vida, iluminando el interior del refugio con un resplandor dorado que contrastaba dramáticamente con la blancura uniforme del mundo exterior, el grupo experimentó un momento de triunfo que trascendía la simple supervivencia física. Habían desafiado a la furia blanca y habían ganado la primera batalla. El fuego no solo proporcionaría calor, proporcionaría luz para trabajar, capacidad para derretir nieve para obtener agua potable y la posibilidad de cocinar la carne cruda que habían salvado de la caza. Pero Theron sabía que esta victoria era solo el comienzo de una guerra más larga. La tormenta rugía con furia no disminuida fuera de su pequeño refugio y no tenía forma de saber cuánto tiempo duraría. En su experiencia, las tormentas de esta magnitud podían continuar durante días y sus suministros de combustible y alimento eran limitados. Necesitarían racionar cuidadosamente tanto la comida como la energía, turnarse para mantener el fuego encendido durante la noche y estar preparados para expandir o modificar el refugio si las condiciones cambiaban. La organización de la supervivencia a largo plazo requirió implementar sistemas que habían sido desarrollados y refinados por generaciones de cazadores Cro-Magnon. Establecieron turnos de vigilancia para mantener el fuego, con cada hombre responsable de alimentar las llamas durante periodos específicos y de monitorear las condiciones tanto dentro como fuera del refugio. Crearon un sistema de almacenamiento para la nieve que derretirían para obtener agua, asegurándose de que siempre tuvieran acceso a líquidos vitales sin tener que aventurarse al exterior en las condiciones mortales de la tormenta. El racionamiento de alimentos se basó en cálculos que Theron había aprendido durante expediciones anteriores. La carne de caribú que habían logrado salvar proporcionaría las calorías básicas necesarias para mantener funcionando sus metabolismos, pero tendrían que ser extremadamente cuidadosos para hacer que durara el tiempo que fuera necesario. Cada porción se calculó no solo basándose en las necesidades nutricionales inmediatas, sino también en estimaciones de cuánto tiempo podrían estar atrapados en el refugio. La primera noche en el refugio
fue una prueba de resistencia que puso a prueba todos los aspectos de su preparación y determinación. A pesar de la protección proporcionada por las paredes de nieve y las rocas, el frío exterior era tan intenso que podían sentir su influencia incluso cerca del fuego. El viento continuaba aullando con una furia que parecía sobrenatural, creando vibraciones en las paredes del refugio que recordaban constantemente la violencia de las fuerzas que se desataban a pocos metros de distancia. Durante las horas más frías de la noche, cuando las temperaturas exteriores descendieron a niveles que habrían matado a un hombre expuesto en cuestión de minutos, el grupo se organizó en una formación compacta alrededor del fuego. Compartieron el calor corporal, turnándose las posiciones más cercanas a las llamas, y mantuvieron conversaciones en voz baja que servían tanto para mantener la moral como para asegurar que todos permanecieran conscientes y alerta. Fue durante estas horas oscuras cuando Theron compartió con su grupo los conocimientos que habían sido transmitidos a través de generaciones de supervivientes árticos. Habló sobre las señales que indicarían cuando la tormenta comenzara a amainar, sobre las técnicas para determinar la dirección correcta una vez que pudieran salir del refugio, y sobre los métodos para evaluar si el terreno exterior era seguro para el viaje de regreso. Pero también compartió algo más profundo, las historias de otros grupos de cazadores que habían enfrentado situaciones similares, algunos que habían triunfado y regresado como héroes, otros que habían perecido a pesar de sus mejores esfuerzos. Estas historias no eran simplemente entretenimiento, eran lecciones codificadas, sabiduría práctica transmitida en forma narrativa que podría significar la diferencia entre tomar decisiones correctas o incorrectas en los días que vendrían. A medida que la noche avanzaba, se hizo evidente que la tormenta no era un fenómeno climático ordinario. La intensidad del viento no disminuía como era típico en las tormentas de nieve normales, y la acumulación de nieve continuaba a un ritmo que sugería que enfrentaban uno de esos eventos meteorológicos legendarios que ocurrían tal vez una vez en cada generación. Era el tipo de tormenta que resapaba paisajes enteros, que creaba nuevos puntos de referencia y eliminaba otros, y que podría hacer que el viaje de regreso a su campamento base fuera significativamente más difícil de lo que habían anticipado. Cuando finalmente llegó el amanecer, filtrado a través de la cortina continuada de nieve hasta convertirse en una luminosidad gris apenas perceptible, Theron se aventuró cautelosamente fuera del refugio para evaluar las condiciones. Lo que vio confirmó sus peores temores. La tormenta continuaba con furia no disminuida, la acumulación de nieve había alcanzado niveles que harían el viaje extremadamente difícil, y no había señales de que las condiciones fueran a mejorar pronto. Al regresar al refugio, Theron comunicó a su grupo la realidad de su situación. Estaban atrapados por tiempo indefinido, sus suministros eran limitados, y cuando finalmente pudieran emprender el viaje de regreso, enfrentarían desafíos que serían significativamente mayores que cualquier cosa que hubieran experimentado anteriormente. Era el momento de prepararse no solo para sobrevivir la tormenta, sino para la travesía épica que los esperaba una vez que la furia blanca finalmente se agotara. El tercer día amaneció con una crueldad que Theron no había anticipado: la esperanza. Durante las primeras horas de la madrugada, el aullido constante del viento había comenzado a disminuir gradualmente, transformándose de un rugido ensordecedor a un gemido más suave que permitía por primera vez en días la posibilidad de comunicación normal dentro del refugio. Los copos de nieve, que habían caído con la furia de proyectiles microscópicos durante 2 días enteros, se habían convertido en una precipitación más gentil que sugería que lo peor de la tormenta había pasado. Esta aparente mejora en las condiciones climáticas despertó en el grupo un optimismo cauteloso que se manifestó en conversaciones más animadas, en planes preliminares para el eventual viaje de regreso y en una relajación general de la tensión que había dominado sus últimas 48 horas. Brack comenzó a reorganizar meticulosamente su equipo de caza, anticipando que pronto podrían aventurarse al exterior. Los hermanos Daven y Nork iniciaron discusiones sobre las rutas alternativas que podrían tomar de regreso al campamento base, considerando cómo la acumulación masiva de nieve habría alterado el terreno familiar. Cor se aventuró incluso a salir brevemente del refugio para evaluar las condiciones exteriores, regresando con un reporte que elevó aún más los ánimos del grupo. La visibilidad había mejorado considerablemente, permitiendo ver objetos a distancias de hasta 50 metros, y aunque la acumulación de nieve era sustancial, parecía ser de una consistencia que permitiría el viaje si se planificaba cuidadosamente. El aire, aunque aún brutalmente frío, había perdido esa calidad cortante
que había caracterizado los días anteriores. Theron, sin embargo, no compartía completamente el optimismo creciente de sus compañeros. Sus instintos, afinados por décadas de experiencia en la interpretación de patrones climáticos, le susurraban advertencias que su mente racional aún no podía articular completamente. Había algo en la calidad del aire, en la dirección del viento, que ahora soplaba suavemente desde el noroeste, en la textura particular de las nubes que ocasionalmente se volvían visibles a través de la precipitación menguante, que no correspondía con el fin normal de una tormenta de invierno. Durante toda la mañana del tercer día, mientras sus compañeros se preparaban mentalmente para la eventual partida, Theron mantuvo una vigilancia constante de las condiciones atmosféricas. Salía del refugio cada pocas horas para realizar observaciones detalladas, estudiando no solo las condiciones inmediatas, sino también las señales más sutiles que podrían indicar desarrollos futuros. Sus observaciones incluían la dirección y velocidad del viento a diferentes altitudes, determinada por el movimiento de las nubes, la textura y color de la precipitación, la sensación de presión atmosférica que había aprendido a percibir a través de cambios sutiles en sus oídos y senos nasales. Al mediodía, cuando el grupo había comenzado a discutir seriamente la posibilidad de emprender el viaje de regreso al día siguiente, Theron notó los primeros signos de lo que su experiencia le decía que podría ser el desarrollo de una segunda tormenta. El viento, que había disminuido durante la mañana, comenzó a mostrar patrones erráticos, ráfagas súbitas que llegaban desde direcciones inesperadas, seguidas por periodos de calma antinatural que creaban una sensación de inquietud. La temperatura, que había permanecido estable durante varias horas, comenzó a fluctuar de manera impredecible. Más preocupante aún era el comportamiento de la nieve que continuaba cayendo. Los copos habían comenzado a cambiar de carácter, de la nieve suave y relativamente grande que había caído durante la mañana, a cristales más pequeños y densos que indicaban cambios en las condiciones de temperatura y humedad en las capas superiores de la atmósfera. Para un observador inexperto, estos cambios habrían sido imperceptibles, pero para Theron representaban las primeras notas de una sinfonía meteorológica que podría culminar en condiciones aún más peligrosas que las que habían experimentado durante los 2 días anteriores. La tarde del tercer día trajo confirmación de los temores de Theron. Lo que había comenzado como una mejora gradual en las condiciones se reveló como simplemente el ojo de una tormenta mucho más grande y compleja de lo que cualquiera de ellos había experimentado anteriormente. Hacia las 4 de la tarde, cuando la luz débil del sol ártico comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, el viento regresó con una venganza que superaba incluso la furia de los días anteriores. Pero esta vez era diferente. En lugar del viento constante y direccional que habían enfrentado durante la primera fase de la tormenta, ahora se encontraban en el centro de lo que los Cro-Magnon más experimentados llamaban la danza de los vientos, un fenómeno meteorológico extremadamente raro, donde corrientes de aire de diferentes temperaturas y direcciones se encontraban y creaban patrones de turbulencia que podían desarraigar árboles enteros y transformar la nieve suelta en proyectiles letales. El refugio, que había proporcionado protección adecuada durante los 2 días anteriores, comenzó a mostrar signos de estrés estructural bajo estos nuevos patrones de viento. Las paredes de nieve compactada, que habían sido construidas para resistir viento direccional, empezaron a vibrar y agrietarse bajo los embates multidireccionales de las ráfagas erráticas. El sistema de ventilación que habían construido cuidadosamente se convirtió en una liability, permitiendo que corrientes de aire helado penetraran el interior del refugio y amenazaran con extinguir el fuego que era literalmente su línea de vida. Theron se dio cuenta inmediatamente de que enfrentaban una crisis que superaba todo lo que habían experimentado anteriormente. No solo tendrían que lidiar con condiciones meteorológicas más severas, sino que tendrían que hacerlo con un refugio comprometido, suministros reducidos después de 3 días de consumo y niveles de energía física disminuidos por el estrés constante de la supervivencia en condiciones extremas. Era exactamente el tipo de situación en cascada que había visto cobrar las vidas de cazadores experimentados en el pasado. Un problema llevando a otro, creando una espiral descendente de crisis que superaba la capacidad humana de respuesta. La primera prioridad era estabilizar el refugio
antes de que las condiciones se deterioraran aún más. Esto requirió que todo el grupo trabajara simultáneamente en diferentes aspectos del problema, mientras Brack y Core trabajaban para reforzar las paredes exteriores con bloques adicionales de nieve compactada. Daven y Norg se dedicaron a modificar el sistema de ventilación para hacerlo menos vulnerable a los patrones de viento multidireccionales. Theron se concentró en proteger y mantener el fuego, reconfigurando las barreras contra el viento y preparando material combustible adicional para compensar por las condiciones más difíciles. El trabajo tuvo que realizarse en turnos, con algunos miembros del grupo trabajando en el exterior, mientras otros permanecían dentro manteniendo el refugio funcional. Era una operación logística compleja que requería coordinación precisa y comunicación constante. Todo esto mientras luchaban contra vientos que ahora alcanzaban velocidades que hacían difícil mantener el equilibrio y temperaturas que habían descendido a niveles que representaban una amenaza inmediata para cualquier piel expuesta. Durante el proceso de refuerzo del refugio, Norg sufrió el primer accidente serio del grupo. Mientras trabajaba para instalar bloques de nieve adicionales en la pared norte del refugio, una ráfaga de viento particularmente violenta lo desequilibró, causando que cayera contra una de las rocas de soporte. El impacto resultó en una herida profunda en su brazo izquierdo que comenzó a sangrar profusamente, creando una emergencia médica en condiciones donde cualquier complicación adicional podía ser fatal. El tratamiento de la herida de Norg requirió que Theron implementara técnicas de medicina de emergencia que había aprendido durante sus años como cazador experimentado, usando fibras de tendón extraídas de la carne de caribú que habían salvado. Logró suturar la herida de manera rudimentaria. Para prevenir infección, aplicó cenizas del fuego que contenían propiedades antisépticas naturales. Para controlar el sangrado, utilizó compresas hechas de piel de caribú y musgo seco que tenían propiedades coagulantes. Pero el tratamiento médico era solo parte del problema. Norg había perdido una cantidad significativa de sangre. Su capacidad para contribuir al trabajo físico necesario para la supervivencia estaba severamente comprometida y ahora representaba una responsabilidad adicional para el resto del grupo. En las duras realidades de la supervivencia en la era del hielo, un miembro herido del grupo podía significar la diferencia entre la supervivencia y la muerte para todos, especialmente cuando los recursos eran limitados y las condiciones continuaban deteriorándose. La noche del tercer día se convirtió oficialmente en lo que Theron más tarde recordaría como la noche más larga de su experiencia como cazador. Las condiciones exteriores habían alcanzado un nivel de severidad que superaba incluso las historias más extremas que había escuchado de los ancianos del clan. El viento rugía con una furia que parecía tener vida propia, creando sonidos que iban desde gemidos fantasmales hasta rugidos que rivalizaban con los de los osos de las cavernas más grandes. La nieve no solo caía del cielo, sino que se movía horizontalmente en todas las direcciones, creando un ambiente de whiteout total que hacía imposible distinguir entre el suelo y el aire. Dentro del refugio reforzado, el grupo luchaba contra múltiples crisis simultáneas. El fuego, a pesar de todas las precauciones tomadas, requería atención constante para mantenerlo encendido contra las corrientes de aire que penetraban a través de grietas y aberturas que aparecían constantemente en las paredes de nieve. Los suministros de combustible, calculados para una tormenta de duración normal, se agotaban a un ritmo alarmante debido a las condiciones más difíciles. Los suministros de alimento, ya racionados estrictamente, tuvieron que ser reducidos aún más para compensar por la duración extendida de su confinamiento. Pero el desafío más grave era psicológico. Después de 3 días de confinamiento y estrés constante, con la adición de la herida de Norg y la incertidumbre sobre cuándo terminaría la tormenta, la moral del grupo comenzó a mostrar signos de deterioro. Las conversaciones se volvieron más escasas y tenses. Los turnos de vigilancia se cumplían con menos entusiasmo y Theron comenzó a observar los primeros signos de lo que los supervivientes árticos experimentados reconocían como melancolía del hielo, una forma de depresión inducida por el aislamiento y las condiciones extremas que podía ser tan mortal
como la hipotermia física. Para combatir este deterioro psicológico, Theron implementó estrategias que había aprendido durante expediciones anteriores de duración extendida. Estableció rutinas estructuradas que daban sentido de normalidad y propósito a las horas que parecían arrastrarse eternamente. Organizó sesiones de narración de historias que no solo entretenían, sino que también reforzaban las lecciones de supervivencia y mantenían activas las mentes del grupo. Instituyó ejercicios físicos que podían realizarse dentro del espacio confinado del refugio para mantener la circulación sanguínea y prevenir la atrofia muscular. Más importante aún, Theron comenzó a compartir con su grupo el conocimiento más profundo que había adquirido durante años de supervivencia en condiciones extremas, la comprensión de que la supervivencia era tanto un estado mental como físico. Les enseñó técnicas de respiración que conservaban energía y mantenían la calma bajo estrés extremo. Les mostró cómo usar la visualización mental para mantener la moral y la esperanza cuando las condiciones físicas sugerían desesperación. Les transmitió la sabiduría ancestral de que cada momento de sufrimiento sobrevivido los hacía más fuertes y más capaces de enfrentar el siguiente desafío. Durante las horas más oscuras de esa noche interminable, cuando el viento alcanzó velocidades que hacían vibrar las rocas sólidas que formaban la base de su refugio, cuando la temperatura descendió a niveles que convertían cada respiración en una experiencia dolorosa, cuando el futuro parecía reducirse a la simple cuestión de si verían otro amanecer, Theron tomó una decisión que definiría no solo su supervivencia, sino su legado como líder. Decidió que no esperarían pasivamente a que las condiciones mejoraran. En lugar de simplemente resistir la tormenta, comenzarían a prepararse activamente para la expedición de regreso, independientemente de las condiciones. Esta decisión requirió una reorganización completa de su estrategia de supervivencia. En lugar de conservar energía para resistir indefinidamente, comenzarían a invertir sus recursos restantes en la preparación para un viaje que sería más peligroso que cualquier cosa que hubieran intentado anteriormente. La preparación para esta expedición épica requirió innovaciones en equipamiento y técnicas que iban más allá de cualquier cosa que hubieran intentado anteriormente. Usando materiales de las carcasas de caribú que habían salvado, comenzaron a construir equipamiento especializado para viaje en nieve profunda, raquetas improvisadas que distribuirían su peso sobre la superficie de la nieve, trineos rudimentarios que les permitirían transportar suministros esenciales sin agotar completamente sus energías, y equipamiento de navegación que les ayudaría a mantener la dirección correcta en condiciones de visibilidad limitada. Brack utilizó su fuerza y habilidad para trabajar hueso y tendón en la creación de herramientas especializadas que serían esenciales para el viaje. Construyó sondas largas que podrían usar para detectar grietas ocultas en la nieve y terreno inseguro. Fabricó ganchos y cuerdas que les permitirían rescatarse mutuamente si alguien caía en una trampa natural. Preparó herramientas de emergencia para construcción rápida de refugios si se vieran obligados a pasar otra noche a la intemperie durante el viaje de regreso. Core, a pesar de las limitaciones impuestas por las condiciones, logró crear un sistema de navegación que combinaba técnicas tradicionales con innovaciones nacidas de la necesidad. Preparó marcadores direccionales que podrían plantar durante el viaje para ayudar a mantener el rumbo correcto. Desarrolló un sistema de señales que les permitiría comunicarse efectivamente, incluso en condiciones de viento extremo. Memorizó puntos de referencia alternativos que podrían usar si los marcadores familiares habían sido alterados o enterrados por la tormenta. Daven, trabajando con la limitación de su hermano herido, se concentró en la preparación de suministros de emergencia que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte durante el viaje. Preparó porciones concentradas de alimento que proporcionarían la máxima energía con el mínimo peso. Organizó materiales médicos improvisados que podrían tratar lesiones adicionales o complicaciones de la herida existente de Norg. Planificó sistemas de carga que distribuirían el peso adicional de transportar a un miembro herido del grupo sin comprometer la velocidad de viaje más de lo absolutamente necesario. Norg, a pesar de su herida, contribuyó desde su posición limitada, preparando materiales de apoyo psicológico
que serían cruciales durante lo que todos reconocían sería la prueba más difícil de sus vidas. Preparó pequeños talismanes hechos de hueso y piedra que cada miembro del grupo llevaría como recordatorios de su hogar y motivación para continuar cuando las condiciones se volvieran casi insoportables. Organizó las historias y canciones que podrían usar para mantener la moral durante las partes más difíciles del viaje. Mientras trabajaban durante esa noche interminable, preparándose para una expedición que sabían podría ser su última, la tormenta exterior continuaba su asalto implacable. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica del grupo. Ya no eran víctimas pasivas de las fuerzas naturales, esperando simplemente que las condiciones mejoraran lo suficiente para permitir su escape. Se habían transformado en guerreros árticos, preparándose activamente para enfrentar y conquistar los desafíos que los esperaban. Theron observó esta transformación con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que había llevado a su grupo a un nivel de determinación y preparación que pocas personas en la historia humana habían alcanzado. También sabía que estaban apostando todo a una expedición que tendría que realizarse en condiciones que normalmente harían el viaje imposible. Era una apuesta de todo o nada, donde el éxito significaría no solo supervivencia, sino leyenda, y el fracaso significaría que se convertirían en otra historia de advertencia susurrada alrededor de las fogatas tribales. Cuando finalmente llegó el amanecer del cuarto día, filtrado a través de una cortina de nieve que aún caía con intensidad considerable, el grupo había completado sus preparativos para lo que sería recordado como una de las expediciones de supervivencia más épicas en la historia de los Cro-Magnon. Habían transformado una situación de víctimas desesperadas en una misión planificada meticulosamente. Habían convertido el terror paralizante en determinación enfocada y habían tomado la decisión de que escribirían su propio final a esta historia, sin importar lo que los elementos tuvieran reservado para ellos. Las condiciones exteriores seguían siendo brutales más allá de la descripción. La visibilidad era prácticamente nula. La temperatura había descendido a niveles que representaban una amenaza mortal inmediata y el viento continuaba con una furia que convertía cada paso en una batalla épica. Pero Theron y su grupo ya no estaban simplemente esperando que la tormenta terminara. Estaban listos para enfrentarla directamente, para llevar la batalla al enemigo y para demostrar que el espíritu humano, cuando se enfrenta a probabilidades imposibles, puede encontrar maneras de triunfar que trascienden las limitaciones aparentes de la carne y el hueso. La noche más larga había terminado, pero la prueba definitiva de su capacidad de supervivencia apenas estaba comenzando. El momento de la partida llegó como un amanecer silencioso en medio del caos. Después de 4 días de confinamiento que habían transformado a 5 cazadores en algo más profundo, más resiliente, más conectado con las fuerzas primordiales de la supervivencia humana, Theron tomó la decisión que definiría no solo sus vidas, sino el legado que dejarían para las generaciones futuras. No esperarían más. Saldrían a enfrentar la furia blanca en sus propios términos, llevando consigo todo lo que habían aprendido sobre la supervivencia, la determinación y el poder del espíritu humano para trascender las limitaciones aparentes de la carne mortal. La mañana del 5.º día se presentó con condiciones que, en circunstancias normales, habrían hecho el viaje absolutamente impensable. La visibilidad se extendía apenas a unos pocos metros en cualquier dirección, creando un mundo fantasmal donde cada forma familiar había sido transformada en una abstracción blanca e irreconocible. La temperatura había descendido a niveles que convertían cada respiración en una experiencia dolorosa, donde el aire mismo parecía cristalizarse en los pulmones antes de ser exhalado como nubes densas de vapor que se congelaban instantáneamente. El viento continuaba su asalto implacable, no con la furia ciega de los días anteriores, sino con una constancia hipnótica que prometía continuar indefinidamente. Pero Theron y su grupo ya no eran los mismos hombres que habían entrado en el refugio 4 días antes. Habían sido forjados por la adversidad extrema en algo nuevo, supervivientes que habían trascendido las limitaciones normales del miedo y la desesperación. Cada uno llevaba consigo no solo el equipamiento físico que habían construido durante la noche más larga, sino también una transformación mental que los había preparado para enfrentar condiciones que habrían paralizado incluso a cazadores experimentados. La salida del refugio se realizó con una ceremonia silenciosa que reconocía la magnitud de lo que estaban emprendiendo. Cada hombre verificó meticulosamente su equipamiento. Las raquetas de nieve
que distribuirían su peso sobre la superficie traicionera, las cuerdas de tendón que los mantendrían conectados como una unidad cohesiva, las herramientas de navegación que los guiarían a través de un paisaje que había sido completamente transformado por la tormenta. Norg, a pesar de su herida, insistió en llevar su parte del peso, determinado a no convertirse en una carga para el grupo que había arriesgado tanto por su supervivencia. El primer kilómetro del viaje estableció inmediatamente el tono épico de lo que se convertiría en una travesía legendaria. El terreno que habían conocido antes de la tormenta había sido completamente alterado por la acumulación masiva de nieve. Valles que antes eran depresiones menores en el paisaje se habían convertido en cañones blancos de varios metros de profundidad. Colinas que habían servido como puntos de referencia familiar habían sido suavizadas hasta convertirse en ondulaciones apenas perceptibles en un mar uniforme de blanco. Los arroyos que conocían habían desaparecido completamente bajo capas de nieve que ocultaban no solo el agua, sino también las rocas y obstáculos que normalmente habrían usado para la navegación. Theron había anticipado estas dificultades y había desarrollado un sistema de navegación que combinaba técnicas tradicionales con innovaciones nacidas de la necesidad extrema. Utilizaba una combinación de brújula solar cuando ocasionalmente el sol débil era visible a través de las nubes, orientación por viento cuando las corrientes de aire mostraban patrones consistentes y lo que solo podía describirse como intuición desarrollada a través de décadas de experiencia en terreno ártico. Cada pocas centenas de metros plantaba marcadores improvisados que podrían ayudarlos a mantener el rumbo correcto y que también servirían como puntos de referencia para el viaje de regreso si se vieran obligados a retroceder. La coordinación del grupo durante esta travesía épica demostró el nivel extraordinario de teamwork que habían desarrollado durante sus días de confinamiento. Brack, con su fuerza considerable, tomó la posición de cabeza, rompiendo el sendero a través de la nieve profunda y utilizando sus herramientas especializadas para detectar peligros ocultos como grietas cubiertas de nieve o terreno inestable. Cor mantenía la posición central, utilizando su experiencia en navegación para verificar constantemente la dirección y comunicar ajustes de ruta mediante el sistema de señales que habían perfeccionado. Los hermanos Daven y Norg ocupaban posiciones que les permitían monitorear tanto las condiciones del grupo como los cambios en el ambiente circundante. Pero fue Theron quien llevó la responsabilidad más pesada, la toma de decisiones constantes que determinarían si cada paso los acercaba a la salvación o los llevaba hacia una trampa mortal. Cada elección de ruta requería evaluar múltiples factores simultáneamente: la estabilidad del terreno, la dirección del viento, las condiciones de la nieve, la fatiga acumulada del grupo y las reservas de energía que necesitarían conservar para las etapas más difíciles del viaje. Era un ejercicio mental constante que requería mantener la claridad de pensamiento bajo condiciones que normalmente comprometían las funciones cognitivas. Después de 3 horas de viaje que los había llevado tal vez 2 kilómetros en línea recta, el grupo enfrentó su primera crisis mayor del viaje. Daven, con su vista excepcional parcialmente comprometida por las condiciones, falló en detectar una depresión oculta en el terreno. Su paso a través de lo que parecía ser nieve sólida resultó en una caída de casi 3 metros en lo que había sido un arroyo antes de la tormenta. La caída no solo lo puso en peligro inmediato de lesiones, sino que también lo aisló del resto del grupo en un momento cuando cada segundo de separación podía ser fatal. El rescate de Daven requirió implementar técnicas de emergencia que pusieron a prueba tanto su equipamiento improvisado como su coordinación como equipo. Utilizando las cuerdas de tendón que habían preparado meticulosamente, lograron crear un sistema de poleas primitivo que les permitió extraer a Daven de la depresión sin que otros miembros del grupo se pusieran en peligro similar. La operación tomó casi 1 hora de trabajo coordinated, 1 hora durante la cual sus cuerpos perdieron calor precioso y sus reservas de energía se redujeron significativamente. Pero el rescate también reveló algo inesperado, evidencia de que no eran los únicos seres vivientes que habían buscado refugio en esa área durante la tormenta. En el fondo de la depresión donde había caído Daven, protegido del viento por las paredes naturales del antiguo arroyo, encontraron rastros de un oso de las cavernas que había usado el espacio como refugio temporal. Los rastros eran frescos, probablemente de no más de 12 horas, lo que significaba que el animal podría estar cerca y potencialmente en un estado de hambre y agresión
similar al suyo propio. Esta descubierta transformó completamente la dinámica del viaje. Ya no se enfrentaban simplemente a los desafíos del clima y el terreno. Ahora tenían que considerar la posibilidad de un encuentro con uno de los depredadores más peligrosos de la era del hielo. Un animal que podía pesar más de 500 kilos y que, cuando estaba hambriento y desesperado, no dudaba en atacar incluso a grupos de humanos armados. Era exactamente el tipo de complicación en cascada que Theron había temido. Múltiples amenazas, convergiendo para crear una situación donde sus posibilidades de supervivencia se reducían exponencialmente. La respuesta a esta nueva amenaza requirió una reorganización inmediata de sus formaciones de viaje y protocolos de seguridad. Implementaron un sistema de vigilancia constante que requería que al menos un miembro del grupo estuviera constantemente escaneando el ambiente circundante en busca de signos de actividad animal. Prepararon sus armas improvisadas para combate de emergencia, asegurándose de que las lanzas estuvieran siempre accesibles y de que cada hombre supiera exactamente cuál sería su rol en caso de un ataque. Modificaron su ruta para evitar áreas que proporcionarían ventajas a un depredador de emboscada. Mientras continuaban su travesía épica a través del paisaje transformado, el grupo comenzó a desarrollar un ritmo que balanceaba velocidad con conservación de energía. Era una danza delicada entre la necesidad de avanzar rápidamente antes de que sus suministros se agotaran o las condiciones empeoraran, y la necesidad de mantener suficientes reservas físicas para manejar las crisis que inevitablemente surgirían. Theron estableció un patrón de movimiento que incluía periodos de avance intensivo, seguidos por pausas breves para evaluación y recuperación. Durante una de estas pausas, aproximadamente 6 horas después de haber iniciado el viaje, Cor hizo un descubrimiento que cambiaría fundamentalmente su comprensión de su situación. Utilizando técnicas de navegación que había perfeccionado durante años de caza en terreno difícil, se dio cuenta de que habían estado viajando en una dirección que los llevaría no hacia su campamento base, sino hacia territorio completamente desconocido. La combinación de condiciones meteorológicas extremas, terreno alterado y estrés físico había comprometido su capacidad de navegación de maneras que no habían anticipado. La realización de que estaban potencialmente perdidos en medio de una tormenta que continuaba sin señales de amainar podría haber destruido la moral del grupo. En circunstancias normales, podría haber llevado a pánico, recriminaciones o el tipo de breakdown psicológico que frecuentemente precedía a la muerte en condiciones de supervivencia extrema. Pero este grupo había sido transformado por sus experiencias durante los días anteriores en algo más resiliente, más adaptable, más capaz de enfrentar crisis aparentemente insuperables. En lugar de permitir que el descubrimiento los paralizara, Theron lo utilizó como una oportunidad para implementar técnicas de navegación de emergencia que había aprendido de los cazadores más experimentados de su clan. Estableció un sistema de triangulación que utilizaba múltiples métodos de orientación simultáneamente: posición solar cuando era posible, patrones de viento, características del terreno que podrían haber sobrevivido la tormenta, e incluso cambios sutiles en la textura y comportamiento de la nieve que indicaban direcciones generales. Más importante aún, tomó la decisión de transformar lo que podría haber sido una derrota desmoralizante en una victoria psicológica. En lugar de presentar la situación como un error catastrófico, la enmarcó como una oportunidad para demostrar que habían desarrollado las habilidades necesarias para sobrevivir incluso cuando todas sus ventajas familiares habían sido eliminadas. Era el tipo de liderazgo que transformaba obstáculos aparentemente insuperables en escalones hacia el triunfo. La corrección de su ruta requirió tomar riesgos que en circunstancias normales habrían sido considerados inaceptables. Para determinar la dirección correcta hacia su campamento base, necesitaban encontrar un punto de elevación que les proporcionara una vista más amplia del paisaje circundante. Esto significaba escalar una de las formaciones rocosas que ocasionalmente se volvían visibles a través de la cortina de nieve, una operación que requería exposición prolongada a las condiciones más severas y que ponía a quien escalara en riesgo de caídas potencialmente mortales en terreno resbaladizo cubierto de hielo. Theron tomó personalmente esta responsabilidad, considerando que era su decisión de emprender el viaje lo que había puesto al grupo en esta situación. La escalada se realizó con todo el grupo
coordinando para proporcionar soporte y seguridad, utilizando técnicas que habían desarrollado durante años de caza en terreno montañoso. Fue una operación que tomó casi 2 horas de trabajo intensivo, 2 horas durante las cuales sus reservas de energía y calor corporal se redujeron a niveles peligrosos. Pero cuando Theron finalmente alcanzó una posición desde la cual podía observar el paisaje circundante, el resultado justificó el riesgo extremo que habían tomado. Logró identificar una formación montañosa distintiva que había servido como punto de referencia durante expediciones anteriores, una característica del paisaje lo suficientemente prominente como para haber permanecido visible incluso después de la transformación masiva causada por la tormenta. Con esta referencia, pudo determinar no solo su posición actual, sino también la dirección correcta hacia su campamento base. La información que trajo de su escalada arriesgada transformó una situación de incertidumbre desesperada en un plan de acción claro y ejecutable. Habían estado viajando en una dirección que los habría llevado aproximadamente 30 grados fuera de curso, un error que eventualmente los habría llevado a territorio completamente desconocido, donde sus posibilidades de encontrar refugio o alimento habrían sido virtualmente nulas. Con la corrección de ruta, estimó que podrían alcanzar el campamento base en aproximadamente 12 horas de viaje intensivo, asumiendo que las condiciones no empeoraran significativamente. La segunda mitad del viaje se convirtió en una prueba de resistencia que puso a prueba todos los límites de la capacidad humana para funcionar bajo estrés extremo. Las condiciones meteorológicas, lejos de mejorar, parecían intensificarse en respuesta a sus esfuerzos por escapar. La temperatura continuó descendiendo hasta niveles que convertían cada movimiento en una batalla contra la rigidez muscular inducida por el frío. El viento adquirió una calidad cortante que penetraba incluso las capas múltiples de protección que habían construido con pieles de caribú y otros materiales improvisados. Pero más desafiante que las condiciones físicas era la guerra psicológica que tenían que luchar contra la desesperación, el agotamiento y la tentación constante de simplemente detenerse, descansar, tal vez dormir solo un poco en la nieve que parecía tan suave y acogedora. Era exactamente el tipo de pensamiento que precedía a la muerte por hipotermia, y todos habían sido entrenados desde la infancia para reconocer y resistir estas sugerencias insidiosas de su propia fisiología comprometida. Theron implementó técnicas de supervivencia psicológica que había aprendido de los cazadores más experimentados, mantener conversaciones constantes que requerían respuestas complejas, ejercicios mentales que mantenían activas las funciones cognitivas y recordatorios constantes de las razones por las cuales tenían que continuar. Habló sobre las familias que los esperaban en el campamento base, sobre las historias que contarían alrededor de las fogatas tribales, sobre el legado que dejarían como cazadores que habían enfrentado lo imposible y habían triunfado. Cuando finalmente, después de casi 14 horas de viaje que había llevado su resistencia física y mental hasta los límites absolutos de la capacidad humana, las primeras señales del campamento base se volvieron visibles a través de la cortina interminable de nieve. El grupo experimentó una mezcla de triunfo y incredulidad que trascendía cualquier cosa que hubieran sentido anteriormente. No solo habían sobrevivido a condiciones que habrían matado a cazadores menos preparados, habían completado una travesía épica que sería recordada y contada durante generaciones. El regreso al campamento base se convirtió en una celebración que combinaba alivio, admiración y reconocimiento de que habían presenciado algo extraordinario. Los miembros del clan que habían permanecido en el refugio seguro del campamento habían pasado días preocupándose por el destino del grupo de cazadores, temiendo que se hubieran convertido en otra víctima de la furia blanca que había azotado la región durante casi una semana completa. Pero cuando Theron y sus compañeros aparecieron a través de la tormenta que continuaba, caminando con la determinación de hombres que habían trascendido las limitaciones normales del miedo y la desesperación, llevando consigo no solo carne que alimentaría al clan, sino también historias que inspirarían a las generaciones futuras, se convirtieron instantáneamente en leyendas vivientes. La historia de su supervivencia se extendió rápidamente a través de las redes de clanes Cro-Magnon, creciendo con cada repetición hasta convertirse en algo más que un simple relato de supervivencia. Se convirtió en una parábola sobre el poder del espíritu humano para triunfar sobre condiciones aparentemente imposibles, sobre la importancia del liderazgo bajo presión extrema y sobre las técnicas de supervivencia que podrían salvar vidas en situaciones similares. Las técnicas que habían desarrollado durante su ordeal
se convirtieron en conocimiento tribal que se transmitió cuidadosamente a las generaciones siguientes. Los métodos de construcción de refugios de emergencia que habían perfeccionado bajo presión extrema se incorporaron a los protocolos estándar de entrenamiento para cazadores jóvenes. Las estrategias de navegación que habían desarrollado cuando todos los puntos de referencia familiares habían desaparecido se convirtieron en parte del currículum básico para expediciones de larga distancia. Pero tal vez más importante que las técnicas específicas era la lección más profunda que su experiencia había proporcionado, que los límites aparentes de la capacidad humana para sobrevivir en condiciones extremas eran frecuentemente ilusiones que podían ser superadas mediante preparación adecuada, trabajo en equipo extraordinario y la determinación inquebrantable de no aceptar la derrota incluso cuando las probabilidades parecían infinitamente contra ellos. Theron, en particular, se convirtió en una figura legendaria cuya reputación trascendió las fronteras tribales tradicionales. Su nombre se convirtió en sinónimo de supervivencia contra probabilidades imposibles, de liderazgo bajo presión extrema y de la capacidad humana para encontrar soluciones innovadoras a problemas aparentemente insolubles. Las historias de su liderazgo durante la Furia Blanca se contaron y recontaron alrededor de fogatas tribales durante generaciones, cada repetición añadiendo nueva profundidad y significado a la narrativa básica. Pero para Theron mismo, el verdadero legado de su experiencia no era la fama o el reconocimiento que había ganado, era la comprensión profunda de que había desarrollado sobre la naturaleza de la supervivencia humana, sobre los recursos internos que las personas pueden descubrir cuando son empujadas más allá de todos los límites familiares y sobre la responsabilidad que tenía de transmitir este conocimiento a aquellos que enfrentarían desafíos similares en el futuro. En los años que siguieron, Theron se convirtió en el mentor principal para generaciones de cazadores jóvenes, transmitiendo no solo las técnicas específicas de supervivencia que había desarrollado, sino también la mentalidad que había hecho posible su triunfo sobre la Furia Blanca. Enseñó que la verdadera supervivencia comenzaba en la mente, que la preparación física era importante pero secundaria a la preparación mental, y que el trabajo en equipo bajo presión extrema requería un nivel de confianza y coordinación que solo podía desarrollarse a través de experiencias compartidas de adversidad. Años más tarde, cuando Theron habíase convertido en uno de los ancianos más respetados de su clan, aún hablaba sobre aquellos días en el refugio improvisado y el viaje épico de regreso como los momentos formativos de su comprensión sobre la naturaleza humana. Describía cómo la experiencia había revelado que las personas eran capaces de mucho más de lo que creían posible, que los límites aparentes de la resistencia física y mental podían ser expandidos significativamente bajo las circunstancias correctas, y que la diferencia entre la supervivencia y la muerte frecuentemente se reducía a decisiones aparentemente menores tomadas bajo presión extrema. La Furia Blanca que había amenazado con destruirlos se había convertido en retrospectiva en el catalizador para una transformación que había revelado el verdadero potencial de lo que significaba ser humano en un mundo que no ofrecía garantías de supervivencia. Habían entrado en la tormenta como cazadores competentes, habían salido como algo más, sobrevivientes épicos cuyas historias inspirarían a incontables generaciones futuras a enfrentar sus propios desafíos, aparentemente imposibles, con la determinación inquebrantable que había hecho posible su triunfo legendario sobre las fuerzas más destructivas que la naturaleza podía desplegar contra la voluntad humana de sobrevivir, prosperar y crear legados que trascendieran las limitaciones aparentes de la mortalidad individual.